Esto es esto es de voz en voz. Son, sobre de voz en voz. Esto es de voz en voz. Y que tu voz resuene. ¿Qué tal? Bienvenidos a De Voz en Voz, el espacio de Política en 18 donde damos voz a los jóvenes y no tan jóvenes de todas las latitudes. La semana pasada hubo mucho revuelo en redes sociales debido a que ya empezaron a buscarse a las personas para fungir como funcionarios de casilla. Y vaya, las personas que van a ayudar durante este proceso electoral que vamos a vivir, y que en Política en 18 hemos tratado con algunos temas y algunos programas que por supuesto los invitamos a ver. Pero para que no haya dudas y para que se aclare un poco lo que es ser funcionario de casilla o participar del proceso de las elecciones, en esta ocasión trajimos a una persona que nos va a platicar un poco acerca de cuál fue su experiencia en este proceso. La verdad estoy muy complacido, de tenerla en este espacio. Ya tenía mucho tiempo queriéndola invitarla. Es una amiga muy querida. Ella es estudiante de Ciencias Políticas en la UNAM. También estudia música en el Conservatorio de Música. Y pues nada, Saxto, muchas gracias por acompañarnos. Hola Daniel y hola a todos en el auditorio. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Tu primera vez en Política en 18. Sí, claro, nunca había estado en política en 18. Por fin se me cumplió el sueño. Nos complace de verdad mucho tenerte aquí y pues para empezar con esta entrevista, quisiera que nos platicaras en orden cronológico cómo fue todo el proceso que tú viviste para ser funcionaria de casilla. Sí, bueno, en mi caso es particular. Como tal, no fungí en las casillas, en la mesa, en las casillas, pues. Mi historia es bastante simple. Me interesa bastante la política. Quería participar en el proceso electoral de alguna manera en la que sintiera que estaba haciendo algo, pero no quería participar con un partido político, no quería tener que cumplir las cuotas partidistas, entonces busqué opciones y apareció en mi buscador de Google que se podía acceder al proceso con un cargo llamado observador electoral, ¿no? Entonces, pues busqué información en la página del INE y rebajé ¿cómo se le llama esto? El formato para poder registrarme. Me registré, tuve que ir a dejar los papeles el edificio de línea que hay en mi zona. Y bueno, de ahí tuve que esperar. Yo además participé en un curso de observación electoral por parte de la UNAM, un diplomado. Luego, posteriormente, me hicieron una entrevista en el INE, ¿no? Para saber mis intereses o por qué el interés, ¿no? En participar. Y bueno, posteriormente me dieron eh, otras instrucciones referentes a llenar otros formatos. Y ya cuando me dieron el sí, cuando me hablaron por teléfono, tuve que ir a otra área donde me dieron el gafete necesario, ¿no? Y me dieron unos cuadernillos, ¿no? Donde venía, digamos, todas las reglas electorales y todas las funciones que yo podía ejercer. Y ahí me regalaron una libreta donde tenía que dar digamos, una bitácora de lo que yo había visto en las elecciones, ¿no? En este caso, me gustaría aclarar que la observación electoral es algo que se puede hacer o se puede buscar de manera, diría yo, sin presión externa, que tú puedes llegar y pedir que te den la oportunidad de postularte. Y también hay que aclarar que, a diferencia de los otros funcionarios que están dentro de las casillas, tú no tienes que estar solamente en esa casilla. Tú puedes ir a las casillas que quieras en la zona en la que estás para andar revisando cómo está el escenario electoral en general, lo cual es creo que una ventaja en cuanto a lo que es ser funcionario fuerte en casilla, ¿no? Que es estar en la mesa. Eh, el otro inconveniente es que la observación electoral no es pagada como tal. Entonces es más como para alguien que quiera participar
por mero gusto o por mera intención democrática. Vaya un poco acerca de este proceso del mero día. ¿A qué hora te tuviste que levantar? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Cómo fue el ambiente dentro del trabajo? Y bueno, ya nos mencionabas que es más como por voluntariado, ¿no? Que no hay tanto como la cuestión de la paga, pero pues me imagino que sí te pagaron de alguna forma. Ah, claro, me invitaron a comer, bueno, a desayunar y a comer posteriormente y a cenar, ¿no? Al final del evento. Entonces, como tal, pues sí, ¿no? Y bueno, y ya sabes, ¿no? Que X funcionario del INE o funcionario del IEM, en este caso, que el Instituto Electoral del Estado de México, que compró X cosa y te la regalan, ¿no? Comidas, ese tipo de cosas. Eh, bueno, el rollo fue muy interesante, la verdad fue muy divertido, una experiencia que sí le recomendaría a cualquier persona interesada en política. Eh, Primero que nada, yo me paré a las 6 de la mañana, vivo muy cerca de la casilla a la que planeaba ir primero, que posteriormente se convirtió en mi única casilla, por cierto, pero ese es otro detalle. Y llegué como a las 7 de la mañana, apenas estaban llegando los representantes de los partidos políticos. Recuerdo que habían muchos representantes del PRI, eran unos, no sé, diría unas 9 personas que estaban ahí. Digo, esto no es como tal legal, pero básicamente lo que hacían era turnarse, porque no pueden estar tantos representantes en la misma casilla, ¿no? Entonces eran bastantes del PRI, por ejemplo, y había una que otra persona de otro partido ahí como sin saber mucho qué hacer todavía, apenas llegando. Los funcionarios llegaron después, en especial los encargados la paquetería electoral se tardaron mucho en llegar. Eh, yo diría que terminamos abriendo a las 9 de la mañana, a pesar de que ya teníamos las cosas, porque hubo órdenes directas por parte del IEM de abrir las casillas pasadas las 9 de la mañana. Para entonces estaba una fila enorme de gente esperando y la gente estaba muy enojada. Yo tenía un gafete que decía INE, ¿no? Porque la observación electoral viene por parte del INE o se pide en el INE. Entonces, pues me reclamaban bastante a mí. Fue una experiencia que me ayudó a saber cómo manejar ese tipo de situación de presión. Por eso digo que cualquier gente interesada en política considero que es un buen ejercicio. Posteriormente, ya en lo que es el área de trabajo, pues me di cuenta de muchas deficiencias en el sistema electoral mexicano. Por ejemplo, la mayoría de gente no tenía mucha conciencia de las reglas, ¿no? Por ejemplo, para anular un voto, eh, la mayoría de gente no sabía qué se requería, ¿no? Y como yo había tenido un curso, pues tenía más o menos frescas las cosas en la cabeza. Entonces constantemente tenía que andar, digamos que ayudando a los demás funcionarios en sus funciones. Y esto no lo digo para alardear para nada, más bien lo digo porque se nota el mal curso que le dan en el INE a los que van a ser funcionarios y también denota que tampoco es como que es muy buena idea obligar a la gente a participar, ¿no? Porque si vas porque no tienes de otra, pues no vas con muchos gustos, ¿no? Y mucho menos te preparas al respecto. Posteriormente, como dijo, el ambiente fue ameno hasta cierto punto. Había muchas tensiones al principio, era una elección complicada. Recuerdo que en un momento me di cuenta que había demasiado personal del PRI y que estaban acarreando gente, literal, ¿no? Y cumpliendo otras ciertas normatividades, ¿no? Y yo lo apuntaba en mi libreta y le decía al superiores lo que estaba pasando, ¿no? Ante mi insistencia, en general, digo el PRI porque eran los que más lo hacían, pero también en un momento había gente de Morena cerca del área de las casillas y también se les pidió que se retiraran. Pero bueno, en un momento me amenazaron gente del PRI, ¿no? Por estar pasándome de lanza, según ellos, ¿no? Y que ya le fuera bajando. Y esa misma como animosidad se replicó ya en la hora con los representantes de los partidos, aunque al final todos terminamos llevándonos bien, creo. Ya cuando estábamos contando los votos, hubo bastante camaradería, ¿no? Como que cada uno entendió que pues, tampoco era como para tomarse las cosas tan en serio, ¿no? Y que habría que relajarnos. Entonces fue una experiencia interesante, amena, que llevó esfuerzos, pero creo que al final me sentí bastante bien e insisto,
cualquier persona que esté interesada en entrar a la vida política, yo creo que es un buen ejercicio para iniciar. Eh, Mencionabas que, bueno, nos contabas un poco acerca del proceso y al menos por la forma o la manera en la que lo contaste, a mí se me hizo como que un proceso largo, como muy burocrático. ¿Es así las cosas? De hecho, largo sí, pero pesado no, eso es lo que lo diferencia de lo burocrático. Por ejemplo, a la hora de preparar las casillas, realmente teníamos todo listo, o sea, estaba todo para hacerlo, nadie estaba haciendo nada. Y cuando fui a decirle a los superiores, oiga, ¿qué está pasando? ¿No? Es que me están presionando aquí afuera, ¿no? Y pues ya hay muchos ánimos de la gente en las filas. Dijeron, es que nosotros tenemos órdenes directas de no abrirlas todavía. Entonces, como tal, pesado no fue. Largo, sí, sí lo quisieron hacer largo. Pero en sí no fue un proceso tan pesado. Insisto, fue un proceso ameno hasta cierto punto. No sé, yo lo equivaldría a cuando ayudas a tus padres a hacer algo en domingo, ¿no? A arreglar X parte de la casa o arreglar un auto en el caso de algunas personas o algo así. No sé, Ujú. yo no lo he hecho, pero me imagino que es algo similar. Ajá. Bueno, pero respecto al proceso de registro, El proceso de registro, pues sí, eso fue un poquito más largo. Eh, si no vives cerca de las oficinas del INE de tu zona, pues sí va a ser un proceso un poquito extenso y pesado. No sé si con lo de la pandemia hayan implementado alguna modalidad más fácil para poder registrarte. Yo participé, fui operador electoral en 2018, en la elección de 2018. Entonces, no sé qué tanto ha cambiado desde entonces. Y no me interesó tanto hacerlo en las intermedias pasadas. Eh, no, ¿verdad? Ya no ha habido intermedias. no, Diablos. Bueno, en estas, perdón, lo que quise decir es que en estas sí. no busqué realmente participar, entonces no sé si lo han cambiado, si han logrado agilizar los trámites. Espero que sí, porque con la pandemia creo que es un poco difícil. Pero si no, pues sí es un proceso un poquito tedioso en el sentido de que tienes que ir a dejar papeles y pues te entrevistan también y a muchos no les agrada, ¿no? Pero sí, porque al fin y al cabo ellos saben si estás afiliado o no afiliada a un partido político, ¿no? Sí. Tienen la base de datos, entonces no tendrían por qué entrevistarte para eso, por ejemplo, que es lo que más hincapié le dan, ¿no? Pero pues también luego hay como, ya ves que hay como irregularidades. Bueno, sí, 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 no, se podría decir irregularidades o no están en regla las bases de datos de los partidos, ¿no? O sea, Claro. sí, Pero luego no. tú lo podrías buscar, ¿no? Porque de hecho puedes buscar tú si estás dentro de afiliado o afiliada a un partido político. Ujú. Entonces, si en ese caso tú estás afiliada contra tu voluntad y quieres participar en la observación electoral, yo creo que sería más fácil que tú pudieras levantar la denuncia correspondiente y llamar al INE, ¿no? Y no te tengan que hacer una entrevista a lo mejor un poco larga. Y para algunos tediosa, te digo, en mi caso no lo fue tanto, aunque yo en ese momento mi casa está algo retirada de la escuela, entonces sí era como de encontrar los momentos exactos para poder ir y cumplir el registro. Claro, claro. Nos mencionabas que un poco alguna irregularidad que habías presenciado, ¿no? Y que inclusive tú mismo levantaste la voz, como es lo que se debe de hacer, ¿no? No dejarnos intimidar. Pero fuera de, o además de esas irregularidades que viste, ¿notaste alguna durante el conteo de votos o después de el proceso de ir a votar? No, en cuanto al conteo de votos, realmente, originalmente había gente que se quiso quedar adentro. En ese momento ya nos habían avisado que había habido robo de urnas en otras zonas, por lo que con cierto temor de nuestra seguridad, ¿no? Todos los que estábamos participando, decidimos que lo mejor era cerrar las puertas, ¿no? En este caso era una escuela, cerrar las puertas de esa escuela. Pero gente se quiso quedar, gente externa. Recuerdo una señora que decía que no confiaba en el INE ni nada de eso y que se quedaba para grabar, para cuidar los votos. Y recuerdo otras personas afiliadas a partidos políticos que se quedaron básicamente para saber el chisme, ¿no? Y poder comunicarlo a su gente o no sé qué planeaban hacer, la verdad. Pero había policías y simplemente tuvimos que hablar con los superiores y ellos se encargaron
de, de presionar para que lo sacaran al final, ¿no? Entonces, en ese sentido, no, el conteo de votos fue muy tranquilo, sin irregularidades. En las mesas en las que estuve dando ojos, no hubo ningún problema, no hubo votos anulados sospechosamente convenientes, ¿no? Todo estuvo bastante bien. Y el otro que dices, irregularidades ya en la cuestión de a la hora de ir a votar, pues te digo, solamente el acarreo de ver la misma persona trayendo diferentes personas mayores, como Sí. 15 personas mayores diferentes, la misma persona. eh, sí, es una irregularidad muy interesante. O también otra irregularidad donde una persona con capacidades diferentes fue a votar, pero el rollo no es que esa persona haya votado, aunque es un poquito complejo la normatividad en eso. Ujú. El asunto fue que la señora con la que iba se metió con él a la casilla a ver lo que estaba votando, ¿no? Y bueno, eso sí es totalmente fuera de lugar y es algo que está muy, muy prohibido. Y fue una situación un poco complicada, ¿no? Pero bueno, al final se le dijo a la señora que por lo menos tuviera cierto recato y no hiciera eso. Pues sí, como dices, son situaciones un tanto complicadas, ¿no? De bastante análisis, a lo mejor se podría decir. Sí, demasiado. Pues iba a hacerte el pequeño chiste de que ese amigo priista muy, muy bondadoso, ¿no? Ayudando a las personas mayores, a las 15 personas mayores a que fueran a votar, ¿no? Sí, no, y ¿sabes qué es lo peor del asunto? Que las primeras dos veces llegó con gorra del PRI. Y no sé si se para la audiencia, pero es ilegal portar logos y propaganda de partidos políticos Ajá. dentro de las casillas. Y yo tuve que decirle así como de, mira, ya me di cuenta de lo que estás haciendo y por favor, por lo menos quítate la gorra. Tremendos estos amigos de la política, pero bueno, eh, ¿por qué no tuviste interés este año en participar del proceso electoral? Me llama la atención. Sí, de hecho, ya me lo habían preguntado gente como conocida que sabe que fue un momento bastante cool para mí, en el Ajá. sentido de que fue bastante... me gusta la política, ¿no? Ujú. Y me han preguntado por qué ya no quise participar. Una, por la pandemia. Suena egoísta, pero yo prefiero, de momento, no se sabía la vacunación qué tanto tardaría o no. Ahorita hay pronósticos más o menos ¿Optimista? optimistas, exacto, optimistas sobre la vacunación, entonces pudo haber sido diferente, pero la verdad es que mientras mis familiares que tienen ciertas situaciones que los hacen más vulnerables no estén vacunados, yo prefiero resguardarme aquí en mi búnker y participar de otras maneras, ¿no? Pero bueno, a las personas que sí tengan la posibilidad, pues que sí sea, que sí formen parte del proceso, ¿no? Para Ah, junio ya claro. habrá avanzado un poco la vacunación y ya no existirá tanto esta parte, digo, para que no se vayan a espantar las personas que estén viendo la entrevista. Ah, no, claro, no, al contrario. En mi caso es más que nada porque es como es un proceso muy largo, Sí. y mi casa tampoco es como muy grande en la que yo diga me puedo resguardar en mi cuarto y ya. Ujú. Prefiero no hacerlo, más que nada ahorita porque por esa situación, como que eso me hizo que alejara un poco y no sé si se me han pasado las fechas, probablemente no, pero eso fue lo que ocurrió y nada, pero por ejemplo, va a sonar así medio a regaño, pero hay mucha gente que está saliendo constantemente a otras cosas, ¿no? Fiestas, reuniones o simplemente saliendo a pasear, ¿no? Para distraerse un poco. Entonces esas personas yo creo que deberían tomar el lugar de las otras personas que no hemos hecho, estado saliendo tanto eh, en cuanto a lo que es cuidar la elección, al fin y al cabo, porque a todos nos conviene, no solo a las personas que hemos participado, nos conviene a todos que los resultados se respeten y que el clima social no se vaya a calentar, ¿no? Claro, claro. Ya para ir concluyendo con con la entrevista, ¿nos podrías mencionar cuáles son las diferencias entre en lo que es ser un funcionario de casilla y un observador electoral? Sí, mira, primero, el observador electoral tiene la facultad de entrar a cualquier casilla, en cualquier parte de su zona, ¿no? Puede llegar y decir, aquí tengo mi gafete de observación electoral y vengo a ver cómo está la situación. En cambio, el funcionario de casilla se tiene que quedar en su casilla y ya, se acabó.
Segundo, cuando se haga el, el, el cómputo de las casillas, de las boletas, perdón, cuando ya se termina de contar, los funcionarios de casilla tienen que quedarse hasta el final para poder firmar su participación, ¿no? Para, para ver que el proceso se haya llevado a cabo correctamente y no se haya excluido a nadie. Y los observadores electorales no pueden ir a andarse moviendo en el transcurso del día en todo momento y no se tienen que quedar al final en una sola, pueden estar variando, aunque yo considero prudente por lo menos no irse a más de dos para no solamente estar haciendo chisme, ¿no? Para ayudar un poco. Y otra de las cosas es que al final el observador electoral o la observadora electoral eh, entrega una bitácora con las irregularidades y las cuestiones que observó en la elección y da su punto de vista y esta a su vez puede llegar inclusive a ciertas, ¿cómo decirlo? A ser parte de evidencia, ¿no? En ciertos procesos legales que se hagan contra la elección, ¿no? Sí, ¿sabes cuánto le pagan a los funcionarios? ¿Más o menos tienes alguna noción? La verdad no tengo tanta noción de cuánto les pagaban. Sí recuerdo que obviamente les pagaban y no les pagaban tan mal. Ujú. De hecho, también es cierto que muchas veces hay cierto truco para que les toque a personas simpatizantes a partidos políticos estar en la casilla Sí, y esas personas también reciben un sueldo aparte por parte del partido. sí, sí, sí. En- entonces, no tengo conciencia al 100 del el sueldo, pero bueno, a nadie le viene mal un dinero extra. Sí, que justo era lo que te iba a comentar, ¿no? Ya si no te gusta, pues por la lana sí, ¿no? Te avientas ahí a estar un rato. Claro, y digo, al final es una experiencia interesante, no es aburrida, aunque mucha gente cree eso. Debes de todo, entonces, pues sí, no está tan mal. Oye, ¿y qué tal la comida? ¿Cómo estuvo la comida que te estuvieron invitando? Pues estuvo bien, mandaron a comprar ahí de la zona, entonces era comida como que conocida, Claro. estuvo bien y nada, estuvo bien, estuvo bien. Pues me parece que ya no hay otra pregunta por hacer. No sé si tú quisieras agregar algo a esta antes de finalizar esta entrevista. Nada, que es nuestro deber como ciudadanos el participar de los procesos electorales. Yo veo que mucha gente que está preocupada por si la democracia está en peligro o no, pero veo muy poca gente que está interesada en participar de los procesos democráticos, ¿no? Entonces, mientras no tengamos ese interés, pues nuestro miedo se va a quedar en eso, ¿no? En desear que las cosas no empeoren, en lugar de algo productivo en lo que podamos decir, estoy haciendo que las cosas no empeoren. Así que les recomiendo que participen y en especial si ya te buscaron para ser funcionario o funcionaria, pues ya la tienes ahí directa. Entonces, yo recomendaría que todos lo hicieran, en algún punto por lo menos. Pues te agradecemos mucho, Zach, por habernos acompañado en esta entrevista. La verdad, es una entrevista muy buena, creo que de las mejores que hemos tenido en Política en 18. Igual cuando gustes ya formar parte o aparecer en algún programa de Política en 18, pues eres totalmente bienvenida. Yo creo que la conversación sería muy amena si te tuviéramos en algún programa. Muchas gracias, lo voy a considerar, lo voy a considerar. Y bueno, igual en los siguientes programas podré participar, ¿no? ¿Quién sabe? Esperemos que sí, y pues les agradecemos mucho a los que hayan visto esta entrevista. Por favor, compártanla, porque es algo ahorita de lo que está como de moda. He visto un montón de memes respecto a que no gano ningún giveaway, pero ya me gané el giveaway de ser funcionario de casilla. Entonces, pues vale la pena que más chavos se enteren. No está muy larga la entrevista, va a durar como unos 20 minutos con la edición. Entonces, por favor, compártanla con aquellas personas que sepan que les tocó ser funcionario y a ver si se animan. Esto va a ser la primera de 2 o 3 entrevistas que vamos a hacer respecto a qué es ser funcionario de casilla y pues esperamos que les agraden, que las compartan y que nos vean el sábado en Política en 18. Recuerden que vamos a cambiar el formato, entonces no va a ser el sábado 6, sino nos veremos hasta el sábado 13 de marzo. Yo soy Daniel, esto es Política en 18, esto ha sido De Voz en Voz. Esto es de voz, esto es de voz en voz. Soy de voz en voz. Esto es
de voz en voz. Y que tu voz resuene.